De otros asuntos, pero bueno, al final de cuentas, sobre lo que dijo Trump, esta fue la respuesta de la presidenta hace unos minutos. Le aprecio mucho al doctor Edgardo Buscaglia, con quien hemos hablado por muchos años, pero especialmente en estos últimos intensos y turbulentos días de arranque 2026. Edgardo, bienvenido al programa como siempre, doctor. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Un placer estar contigo. Igualmente, como siempre, bueno, pues nos gustaría conocer tu punto de vista sobre esta declaración en específico de Donald Trump sobre que está ya dispuesto a atacar por tierra. ¿Qué opinión te merece lo que dice Trump a la cadena de noticias Fox News? Bueno, para darle continuidad con la entrevista que tú me has hecho hace 2 días, te recuerdo que en la entrevista con el New York Times, que creo que salió publicada ayer, sí. Trump ya confirmó lo que dijo la semana pasada Stephen Miller, su principal asesor político en la Casa Blanca. Ayer Trump, en una entrevista con el New York Times, dijo textualmente: el derecho internacional no es límite ni es relevante para mí. Mi guía para hacer lo que yo quiera solamente va a estar determinada por mi moralidad. No sé cuál será la moralidad de Donald Trump, no tiene mucha reputación por tener moralidad. Y mi mente no tiene límites. O sea, básicamente hizo una declaración que haría un dictador. Nunca nos podíamos imaginar que un presidente de Estados Unidos diga que el derecho internacional ya no va a ser relevante en sus decisiones, que solo su moralidad y su mente básicamente corrobora lo que declaró Stephen Miller, que yo te comentaba hace 2 días. Y esto es muy serio porque se relaciona directamente a la declaración de Trump, repetida, de que va a intervenir militarmente en territorio mexicano. De esto lo venimos conversando contigo hace mucho tiempo. Se lo vino insistiendo a la presidenta, la doctora Sheinbaum, en varias reuniones, ofreciéndole la entrada de fuerzas especiales, quirúrgicas, para destruir la infraestructura de laboratorios, la infraestructura de distribución de los carteles mexicanos que van hacia Estados Unidos. Se le ofreció, hasta donde yo sé, 5 veces a la presidenta, y ella diplomáticamente ofreció colaboración y cooperación, lo que le escuchas decir a la doctora Sheinbaum en los discursos que ella da en las mañaneras. Trump no quedó conforme y se le hizo saber a la doctora Sheinbaum y le aclaró algo que es muy importante que entendamos. Le dijo: la principal prioridad de Estados Unidos es desmantelar la protección política que tienen los carteles en México. O sea, Trump le está exigiendo a la doctora Sheinbaum que desmantele la estructura política de protección local, estatal y federal a los carteles, sea quien sea. Y le hizo claramente saber a la doctora Sheinbaum, y esto te lo aclaro y creo que te lo dije antes, Carmen, que las fuerzas de inteligencia, las agencias de inteligencia y de law enforcement, policías norteamericanas, ya tienen los nombres de políticos que están vinculados al cartel de Jalisco, al cartel de Sinaloa, y que si no lo hacen por las buenas, lo van a hacer por las malas. Eso se lo dijo claramente, siguiendo un poco lo que te comentaba el otro día. Si no te cuadras, te invado. Y es lo que viene haciendo Trump desde que llegó al poder. Trump adopta una postura que está filosóficamente, Trump no ha leído a este filósofo, pero sí sus seguidores, como Stephen Miller, que lo mencionan, al filósofo Carl Schmitt, que era un filósofo alemán que murió en el año 1985 y sirvió de base filosófica para todas las dictaduras principales en la historia del siglo XX, la dictadura china, la dictadura nazi, la dictadura fascista de Mussolini, que usaban a Carl Schmitt como su fundamento filosófico. Este era un filósofo alemán que después de la Segunda Guerra estuvo 1 año preso por su pertenencia al partido nazi, y básicamente decía esto: el límite del soberano no tiene que ser el derecho positivo. El derecho, o sea, los códigos, el derecho internacional, no es límite para un soberano. El soberano se rige por su propia voluntad, por su propia visión del poder, por eso es soberano. Bueno, Trump está básicamente siguiendo esa línea filosófica en la práctica, aunque nunca lo haya leído. Básicamente le escriben los discursos en algunos casos y está señalándole a México que va a invadir. Y cuando Trump
te está repitiendo una y otra vez que quiere intervenir militarmente y busca tu aprobación como presidenta, en este caso Sheinbaum, y la presidenta no se lo da, él lo va a hacer. O sea, la historia de Trump es que va a entrar con fuerzas especiales y ya no entró. Yo tengo entendido a través de fuentes que todavía no están corroboradas que ya están operando equipos encubiertos militares en México para quirúrgicamente ir a la infraestructura de estos delincuentes organizados, mafias, y para quirúrgicamente ir eliminando a líderes de estos grupos criminales. Ahora, es muy importante, porque esto se complementa con el colega que habló antes que yo, que entiendan que para Trump esto es un problema de protección política a la delincuencia organizada. No es un tema de mostrarle que el señor Harfuch tiene un buen récord con indicadores de destrucción de laboratorios. Con eso no lo vas a convencer a Trump ni a la gente que lo rodea. Hay 3 agencias federales que le han provisto a Trump de nombres de políticos vinculados a la delincuencia organizada en México. La National Security Agency, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional, que interviene todo tipo de comunicaciones, la CIA y la DEA. Y esos nombres los vienen recopilando no desde la época de Trump, los vienen recopilando desde la época de Obama. Diplomáticamente, Obama, Biden nunca quisieron hablarle a México en los términos que sí le habla Trump. O sea, el problema de Trump es la protección política a los carteles. Y creo que yo no estoy de acuerdo con las formas de Trump, con los métodos que usa Trump, porque son ilegales, pero sí estoy de acuerdo con atacar la dimensión política de la delincuencia organizada. Y creo que tú y yo desde el año 2007, hace 18 años, venimos hablando en tus entrevistas de que si México no ataca la estructura política, como sí lo hizo Italia, como sí lo hizo Colombia, como sí lo hizo Brasil, donde gran porcentaje de los políticos vayan a la cárcel, no vas a salir de este problema, Carmen. De esta pesadilla no sale México sin atacar la dimensión política. Y la presidenta Sheinbaum está muy débil, ella políticamente, para atacar a la protección política que le da Morena, el PAN, el PRI y los demás partidos a los grupos criminales, a nivel local principalmente, pero también en los estados, como sabe muy bien la ciudadana y el ciudadano de a pie en México. Hay gobernadores que le dan protección política a la delincuencia organizada. Yo eso lo presencié en persona, lo vi en Durango, cuando me invitaban a Durango a dar conferencias, y había académicos, rectores de universidades, empresarios vinculados al cartel de Sinaloa, cuando el cartel de Sinaloa ya había ganado la batalla contra los Zetas, y los homicidios se desplomaron de miles a casi 0, porque cuando un cartel adquiere un monopolio territorial y es la única autoridad, los homicidios bajan. Entonces, cuando la presidenta Sheinbaum muestran que baja homicidios en México y aumentan las desapariciones forzadas, lo único que está demostrando la presidenta es que los carteles están adquiriendo autoridad monopólica territorial. Los homicidios bajan. Entonces, tiene que mostrar todo, el aumento de las desapariciones forzadas y la reducción de los homicidios. Y la administración Trump, correctamente, aunque yo no esté de acuerdo con todos sus mecanismos ilegales para implementar lo que quiere hacer, correctamente diagnostica que es la dimensión política de la delincuencia organizada el problema, y no las dimensiones operativas militares, policiales. Eso sí, ella puede mostrar miles de laboratorios destruidos, pero no lo va a convencer a Trump. Él va a seguir entrando con fuerzas especiales. No va a ser una invasión militar al estilo del siglo XIX, no va a ser una invasión, ni siquiera un operativo como el de Venezuela, pero equipos especiales de las Fuerzas Armadas, Delta, SEALs, todo tipo de equipos de operaciones especiales van a entrar a México quirúrgicamente a desmantelar a estos grupos criminales, y es posible, como lo hicieron en Tailandia en la década del 80, como lo hacían en Afganistán, cuando yo estaba trabajando en Afganistán, van a eliminar a políticos que le dan apoyo. Quiere decir que van a aparecer políticos asesinados potencialmente por fuerzas especiales norteamericanas cuando estos políticos forman parte de las redes criminales. Y eso es algo que ya lo hemos visto en México. Lo hemos visto en México con el gobernador, por ejemplo, de Quintana Roo, que fue sentenciado por pertenecer a la delincuencia organizada en la década del 90. Eso lo sabe muy bien Samuel González Ruiz, porque él estaba a cargo de la unidad antimafia cuando eso sucedió, el gobernador de Quintana Roo. O sea que tenés decenas de gobernadores y de intendentes en México, municipales, alcaldes, protegiendo a redes criminales.
y esos políticos van a ser blancos de estas fuerzas especiales. Hay políticos en México que también están colaborando con los órganos de inteligencia norteamericanas sin que lo sepa la presidenta Sheinbaum, porque normalmente los órganos de inteligencia buscan comprar a los círculos más cercanos a los políticos mafiosos. Vas a tener a políticos que actúan como testigos, bueno, pentiti, arrepentidos, que actúan como fuentes de información para eliminar el ala político. O sea que la presidenta Sheinbaum, ante Trump, especialmente si Trump o su vicepresidente continúan en el poder, va a tener que hacer esto por las buenas o por las malas. Va a tener que empezar a eliminar a la protección política mafiosa de la delincuencia organizada en México, que opera de la misma manera que operaba en los años 80 la protección política a la 'Ndrangheta, a la mafia siciliana, de la misma manera que operaba en Colombia la protección política a Pablo Escobar en los años 90 hasta el año 2005. La protección política a los carteles es el fundamento principal de toda política antimafia, y México no ha comenzado a trabajar en ese tema porque hay un pacto político de impunidad mafiosa que tú y yo venimos comentando desde el año 2007, Carmen, en CNN, en tu programa radial, y esto es algo que a mí me frustra muchísimo porque no tenemos que tener a un Trump ilegal, autócrata, abusador para tener que empezar a hacer estas cosas. La presidenta Sheinbaum pasaría a la historia como la presidenta más valiente y más efectiva y más estadista de la historia de México desde hace mucho tiempo si comenzase un proceso de purga política de la delincuencia organizada. Y eso requiere de un pacto político con los demás partidos, que hay gente de buena voluntad y honesta en todos los partidos, no todo el mundo es mafioso, para poder comenzar esta. Y esa sería la mejor manera de contrarrestar a Trump y de tomar la delantera y la ofensiva mediática y la ofensiva política. Y ella no lo está haciendo. Es una presidenta con miedo, lo mismo que López Obrador, lo mismo que Calderón, lo mismo que Peña Nieto, lo mismo que Fox, que no se animaron a combatir a la delincuencia organizada en su dimensión política. Por lo tanto, te insisto, el problema de México no es de tener a buenos soldados o buenos policías que destruyen laboratorios, eso ya se sabe. Pero lamentablemente no estamos operando sobre la dimensión política, que es la base de todo lo demás que ocurre en México. Siguen existiendo policías estatales corrompidas y mafiosas porque existen gobernadores y alcaldes mafiosos y corrompidos. No existe una red policial sucia sin que exista un político sucio arriba de la red policial. En mi experiencia trabajando en 122 países, en temas antimafia, yo nunca he encontrado a una red policial mafiosa sin un político arriba. Entonces, lo que está diciéndole Trump a la presidenta Sheinbaum es: o te cuadras o te invado. Invadir no quiere decir invadir como en Venezuela. Invadir quiere decir también enviar a equipos militares, fuerzas especiales, a neutralizar, a eliminar a la protección política y a la infraestructura de esta droga. Y te doy un comentario político adicional. La variable fundamental que va a ayudar a Trump para ganar las elecciones intermedias de noviembre de este año y la próxima elección, sea con el vicepresidente o sea porque él viola la Constitución y se presenta por tercera vez, una de las variables principales es demostrarle al pueblo norteamericano que él selló la frontera de migrantes ilegales y selló la frontera de la entrada de fentanilo. Y en ambos casos México es la variable principal para que él logre una victoria electoral. Entonces, no es por temas éticos que Trump hace esto, es por una cuestión básica. Él quiere mostrarle a la población y ganar las elecciones intermedias, demostrando que los demócratas eran una manga de corruptos, incompetentes, que no lograban controlar la frontera, morían 100.000 ciudadanos norteamericanos de sobredosis cada año de fentanilo, y que él sí lo ha logrado. Entonces, esto no le va a sacar el dedo del renglón. Trump va a seguir, y mi experiencia viéndolo a Trump a lo largo de su carrera como empresario asesorado por el abogado de la mafia, que se llamaba Cohn. De ahí saca Trump su estilo mafioso para negociar con otros presidentes, con otros países. Él o te cuadras y te sometes o te invade. El abogado de la mafia italiana en Nueva York se llamaba Cohn, era el abogado de Trump. Él le enseñó sobre cómo conquistar el poder y cómo mantener el poder. Tienen que entender estos factores psicológicos para comprender cómo va a actuar Trump hacia México. Trump actúa como un mafioso. Él te dice o te cuadras o te invado.
Y cuando te dice o te cuadras o te invado, no es retórico, no es un discurso político, lo está haciendo, lo va a hacer o lo estuvo haciendo. Entonces es algo que tiene que entender la presidenta Sheinbaum a la hora de encontrar una oportunidad política magnífica en esta ofensiva de Trump para comenzar a limpiar total o parcialmente el sistema político mafioso que ha padecido México y que le ha costado cientos de miles de vidas al pueblo mexicano, que le ha costado cientos de miles de vidas a desaparecidos y desaparecidas mexicanas. Entonces, el mejor favor que le puede hacer la presidenta Sheinbaum a México es limpiar a los partidos de las infiltraciones de la delincuencia organizada, y eso se hace con 18 instituciones que hoy en México existen. No se necesitan nuevas leyes, no se necesitan nuevas instituciones, se puede mantener al jefe de policía, al secretario de seguridad Harfuch, que puede estar muy bien ahí. Yo siempre he apoyado el trabajo de Harfuch, no porque sea un santo, normalmente estos policías vienen de un ambiente político mafioso, sino que realmente México, con las instituciones que tiene, puede hacerlo mañana. Lo puede hacer mañana de manera coordinada. ¿Te acuerdas tú cuando tuvimos el debate con Hertz Manero? Cuando yo lo tuve, le señalaba un manual, un protocolo de coordinación interinstitucional. México ya tiene las instituciones que hoy no operan. No operan. Con esas instituciones mexicanas, soberanamente, México puede comenzar a limpiar al país de la política mafiosa que causó cientos de miles de muertes en México. Así que en ese sentido, para evitar de que Trump entre ilegalmente a México, quizás ya lo está haciendo, quizás lo vaya a hacer, pero el punto es que la presidenta Sheinbaum puede tomar esta amenaza como una oportunidad política de estadista y empezar a hacer algo histórico que no lo han hecho los últimos 10, 15 presidentes de México desde los años 50 del siglo pasado. Puede pasar a la historia como la mejor presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Eso para mí es fundamental, que vea la oportunidad política para contrarrestarlo a Trump y para tomar la oportunidad de salvar vidas en México, que es lo más importante, Carmen. Sin duda, pues de todo esto seguiremos hablando, doctor Buscaglia. No agrego más de lo que dices. Te mandamos un abrazo y seguiremos hablando. Se puede y se debe. Gracias por estar aquí. Felicidades, Carmen. Igualmente, un abrazo para ti. Hablando de Sheinbaum, también agregó la presidenta a la pregunta de qué dice sobre lo que dijo Donald Trump de que va a atacar por tierra y